El miércoles pasado vi a mi mujer besarse con otro hombre en la terraza de un bar, a plena luz del día, a 20 minutos andando de nuestra casa. No estaba espiándola. Ni siquiera sabía que iba a estar ahí. Yo iba en moto, salía del taller de Ángel después de arreglarle el embrague a la Vespa. Al frenar en un semáforo, giré la cabeza para ver si la terraza del bar El Botánico seguía tan llena como siempre. Y ahí estaba Clara, con su coleta alta y su chaqueta verde, sentada frente a un tipo con camisa blanca y sonrisa fácil. Vi cómo él se inclinaba, cómo ella no se apartaba, cómo sus labios se encontraron durante al menos 5 segundos. Contados. Me quedé paralizado. La moto rugía bajo mis piernas, el semáforo se puso en verde, y el claxon del coche de atrás me trajo de vuelta. Seguí adelante como si nada, como si no acabara de ver a mi mujer meterle la lengua en la boca a un desconocido mientras el camarero les servía 2 cañas. Podría decir que me sentí traicionado, pero sería quedarme corto. Me sentí invisible. Como si todo lo que había construido con ella, las risas en la cocina, los domingos de sofá, los viajes improvisados a Cuenca, hubiese sido un decorado de cartón. Y lo peor es que, mientras conducía de vuelta a casa, lo único que pensaba era en una cosa: ¿desde cuándo? No la llamé. No le dije nada. Llegué a casa, me duché, preparé la cena, y cuando Clara llegó, unas 2 horas después, la saludé con un beso en la mejilla. Me dijo que la reunión en la clínica se había alargado. Yo solo asentí. No sabía cómo se suponía que debía actuar, así que hice lo único que sabía hacer bien: fingir que todo estaba bien. Pero ya no lo estaba. Y esa fue la primera grieta. Durante los siguientes 2 días, no dije nada. No porque no supiera qué decir, sino porque algo en mí se negó a actuar con prisa. Quería estar seguro. No de lo que vi, eso fue claro como el cristal, sino de todo lo que pasaba a su alrededor. Cuando alguien te traiciona, lo que más duele no es el acto en sí, sino darte cuenta de que estuviste viviendo una mentira y ni siquiera lo notaste. Así que decidí mirar más de cerca, no su teléfono, no sus redes sociales, sino su rutina, sus costumbres, los detalles que antes pasaban desapercibidos porque confiaba en ella. La noche del jueves fue como siempre: cenamos juntos, vimos un episodio de una serie cualquiera, y luego ella se metió en la cama primero, como siempre hacía. Yo me quedé un rato en el salón, sin prestar atención a la televisión, repasando en mi cabeza cada conversación reciente, cada gesto suyo. Nada sonaba auténtico. El viernes tenía turno de tarde, así que pasé la mañana sin hacer mucho. Fui al gimnasio, hice algunas compras, pero sobre todo me aseguré de estar en casa cuando ella saliera para ir a trabajar. Ella se arregló un poco más de lo normal, eligió una blusa negra con botones que sabía que le quedaba bien, se puso algo de perfume, y antes de salir me dio un beso rápido, sin ganas. Hoy salgo un poco antes, igual te espero para cenar, dijo. Asentí, y en cuanto cerró la puerta, esperé 5 minutos, me puse una chaqueta, cogí las llaves del coche y salí detrás. No la seguí directamente, eso habría sido demasiado obvio, y lo último que quería era levantar sospechas antes de tener lo que necesitaba: pruebas. Así que tomé un atajo y me planté en una calle que conocía bien, una de esas donde el tráfico es constante pero uno puede pasar desapercibido si se queda dentro del coche con las ventanillas subidas. Estacioné en doble fila, pero nadie dijo nada porque todos hacían lo mismo. Desde ahí podía ver la entrada lateral de la clínica donde supuestamente trabajaba Clara. No entró. Caminó un poco por la acera, sacó el móvil, hizo una llamada rápida, y a los pocos minutos apareció el mismo tipo del bar en un scooter. Ella subió atrás sin dudarlo, y se fueron calle arriba. No fui tras ellos. En vez de eso, encendí el motor y me fui directo al trabajo, porque necesitaba pensar, respirar, estar en un lugar donde nadie me hiciera preguntas. En la oficina hice como si nada,
Hablé con los compañeros, cumplí con mis tareas, pero dentro de mí solo había ruido. Cuando terminó mi turno, volví a casa sin saber si ella ya estaba ahí o no, y encontré el piso vacío. En la mesa había una nota escrita con letra rápida: he salido a cenar con las chicas, no me esperes despierto. No ponía más. Ningún corazón, ninguna sonrisa. Nada. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con las luces apagadas, mirando por la ventana. La calle estaba en silencio, y cada coche que pasaba me hacía mirar el reloj. Cuando finalmente escuché las llaves girar en la puerta, ya pasaban de la 1 de la madrugada. Clara entró descalza, como hacía siempre para no despertar a nadie, aunque no había nadie más que despertar. Me encontró en el sofá y se sobresaltó. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, como un autómata. Pensé que ya dormías, murmuró mientras colgaba el bolso. Me limité a decirle que no tenía sueño. Me ofreció prepararme una infusión. Rechacé. Luego fue al baño, se lavó los dientes, y se metió en la cama. Yo me quedé ahí hasta las 4. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. No hice ruido. Me vestí y salí sin decirle nada. Me dirigí al taller donde Ángel, mi amigo de toda la vida, trabaja desde que éramos adolescentes. Le conté todo. No me juzgó. Solo me escuchó y me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que necesitaba saber más, que necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier decisión. Entonces me ofreció algo que no esperaba. Ángel conocía a un tipo que había trabajado como detective privado, un viejo compañero suyo del servicio militar que ahora se dedicaba a seguir maridos y esposas infieles por encargo. Le pedí el número sin pensarlo mucho. Llamé desde el coche. Una voz ronca, seca, me dijo que podía verme esa misma tarde. Acordamos un punto de encuentro en una cafetería cerca del Mercado Central. Nos sentamos en una mesa apartada. Él me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé solo dijo: esto es más común de lo que piensas. Le pedí que siguiera a Clara durante una semana, que documentara todo, que me diera algo que no se pudiera rebatir. ¿Quieres fotos?, me preguntó. Quiero todo, le respondí. Me dio un presupuesto, le pagué por adelantado la mitad. Nos despedimos y me fui. Al volver a casa, Clara estaba en la ducha. Me preparé un café, lo bebí en silencio, y cuando ella salió, solo dije: ¿dormiste bien? Me respondió con un sí automático, y se sentó frente al espejo a secarse el pelo. La miré por un momento y me di cuenta de algo que no había notado antes: ya no sabía quién era esa mujer. Ni cuándo dejó de ser mía. El miércoles por la tarde recibí un mensaje del detective. Solo decía: lo tengo. Me citó en el mismo café donde nos habíamos visto la primera vez, esta vez en la parte trasera del local. Llegué antes que él, pedí un cortado y esperé en silencio mientras observaba a la gente pasar por la calle. Cuando se sentó frente a mí, sacó un sobre marrón del maletín, lo dejó sobre la mesa sin decir nada y comenzó a hablar. Me contó que el lunes ella había salido del trabajo a las 3 de la tarde, que el tipo de la scooter había pasado a recogerla, y que juntos habían ido a un piso en el barrio de Campanar. Entraron, estuvieron dentro más de 2 horas, y luego ella salió sola, caminando hacia el metro. El martes fue parecido. El miércoles, lo mismo. En el sobre había fotos. Ella entrando al edificio, él abriéndole la puerta, los dos abrazados en la calle. No eran imágenes ambiguas. No eran encuentros casuales. Era lo que era. No le pregunté nada más. Pagué el resto del dinero, le di las gracias y me guardé el sobre en la chaqueta. Esa noche volví a casa sin pensar en nada más que en cómo iba a hacer lo que tenía que hacer. No se trataba de venganza, al menos no todavía.
Se trataba de mirarla a los ojos y obligarla a decirlo, sin dejarle margen para negar nada. No sabía cómo iba a reaccionar ella, y eso era lo que más me inquietaba. Nunca la había visto enfrentada a una situación real, sin posibilidad de esconderse detrás de una excusa. Siempre había sido buena para girar las cosas a su favor, para salir limpia incluso cuando claramente no lo estaba. Pero ahora tenía todo lo necesario para arrinconarla. Cuando entré al piso, ella estaba en el sofá, viendo una serie con el portátil sobre las piernas. Me miró, sonrió, y volvió la vista a la pantalla. Me senté frente a ella, abrí el sobre y dejé caer las fotos una por una sobre la mesa. Ella no dijo nada al principio. Dejó el portátil a un lado y empezó a mirar las fotos con una expresión que no supe leer. No era sorpresa, no era culpa. Era algo entre indiferencia y fastidio. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, aunque sabía perfectamente lo que era. Quiero que hables, dije sin levantar la voz. No quiero escuchar excusas, ni mentiras, ni que me digas que lo ibas a cortar. Quiero que hables y digas la verdad de una vez. Se quedó callada unos segundos más, luego se recostó contra el sofá, cruzó los brazos y dijo algo que me heló: no es tan simple. Le pedí que me lo explicara igual. Me dijo que no sabía cómo había empezado exactamente, que al principio solo hablaban, que él era paciente de la clínica y que coincidieron varias veces. Que él la escuchaba, que se reía con ella, que no la juzgaba. Yo no dije nada. Solo asentía, esperando a que soltara todo lo que tenía guardado. No planeaba que pasara nada. Pero un día me invitó a tomar algo, y no dije que no. Le pregunté si me había pensado en algún momento, si alguna vez mientras estaba con él se había acordado de que tenía un marido que la amaba. Me dijo que sí, pero que también sentía que yo no la veía, que todo entre nosotros se había vuelto rutina, que se sentía vacía. Y llenar ese vacío con un desconocido te pareció buena idea, respondí. No era un desconocido, corrigió. Era alguien que me hacía sentir viva. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque el cinismo en su tono era tan claro que me parecía un chiste de mal gusto. Le pregunté si lo amaba. Se quedó callada. Luego dijo que no sabía. Que no era amor, pero que tampoco era solo sexo. Me hace sentir bien, dijo. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté. ¿El tipo con el que compartes piso y facturas? No respondió. Me puse de pie, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de zumo porque necesitaba hacer algo con las manos para no explotar. ¿Y ahora qué?, pregunté desde la cocina. ¿Quieres seguir con él? ¿Quieres que me vaya? ¿O pretendes que finjamos que esto no pasó y volvamos a la cena de los jueves como si nada? Clara se quedó en silencio largo rato. Luego, sin mirarme, dijo: no quiero que te vayas. Pero tampoco sé cómo arreglar esto. Le dije que ya no se trataba de arreglar nada. Que algo se había roto de forma definitiva, que no era solo el sexo con otro, sino la traición que venía de no haber dicho nada, de haber seguido durmiendo conmigo después de estar en la cama de otro. Le pregunté cuántas veces había pasado. No respondió. Le pregunté si alguna vez lo había traído al piso. Me dijo que no, que nunca se le habría ocurrido. ¡Qué detalle!, solté. Me miró con una mezcla de culpa y rabia. No te pongas así, dijo. Yo no soy la única que se ha sentido sola en esta relación. Le respondí que estar solo no es lo mismo que acostarse con otro y ocultarlo. Me miró fijo y dijo: entonces haz lo que tengas que hacer. Y eso hice. Subí al dormitorio, abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa. No toda, solo lo necesario. Ella me siguió, pero no dijo nada. Solo miraba. Cuando terminé, bajé con la maleta hasta la puerta, y antes de salir le dije: esto no termina aquí, Clara. Pero sí empieza a cambiar.
Cerré la puerta sin esperar respuesta. Esa noche no dormí en casa de un amigo, ni en un hotel, ni en el sofá de algún familiar. Fui directo a casa de mi primo Hugo, en Benimaclet, con quien tenía la suficiente confianza como para llegar con una maleta sin previo aviso y pedirle un colchón y un poco de silencio. No me hizo preguntas, no necesitaba explicaciones, solo me abrió la puerta, me señaló el cuarto libre y me dejó estar. Esa primera noche fue extraña, no por estar fuera de mi casa, sino por el vacío que sentí al no tener que fingir, al no tener que mantener la calma delante de Clara, al no tener que tragar saliva cada vez que decía una mentira con la misma naturalidad con la que preparaba el desayuno. Al día siguiente, después de una ducha y un café fuerte, decidí que no podía quedarme quieto esperando que todo se resolviera solo o que simplemente me desahogara hablando con amigos. No era cuestión de hacer escándalo, ni de buscar venganza por impulso. Pero sí necesitaba que ella entendiera que sus decisiones tenían consecuencias, que el daño no se quedaba entre cuatro paredes. No hablé con ella ese día. Ni el siguiente. Le mandé un mensaje breve, le dije que necesitaba espacio, que no se preocupara, que hablaríamos cuando yo estuviera listo. Ella respondió con un ok seco. Sin preguntas, sin más palabras. Esa indiferencia me encendió por dentro. Si tan poco le importaba, entonces no tenía por qué tratarla con guantes. Esa misma tarde fui a ver a Tony, un viejo compañero de instituto que ahora tenía una empresa de reformas y pequeñas mudanzas. Le pedí un favor sencillo pero cargado de simbolismo. Quería vaciar el trastero del piso y llevar todo a casa de mis padres en Alcira, donde sabía que nadie tocaría mis cosas. Le expliqué que no quería ver a Clara, que solo necesitaba que alguien lo hiciera sin decirle nada. Tony no preguntó demasiado. Me pidió las llaves y me prometió que en 2 días estaría todo hecho. Ese era solo el primer paso. El siguiente fue un poco más delicado. Clara siempre había cuidado mucho su imagen en el trabajo, en su entorno, en su círculo de amistades. Todo el mundo la consideraba profesional, amable, una persona confiable. Yo sabía que no quería que su aventura se hiciera pública. Así que utilicé algo que ella misma había dicho durante la confrontación, que él era paciente de la clínica donde trabajaba. Me bastó con una búsqueda rápida y un par de llamadas discretas para averiguar quién era el tipo. Se llamaba Iván, tenía 35 años, trabajaba en una tienda de bicicletas, y sí, era paciente en la clínica de fisioterapia. Clara había cometido un error grande, uno que podría costarle mucho. Me reuní con un abogado amigo de la familia, no para iniciar acciones legales, pero sí para entender mis opciones. Quería saber si podía usar esa información si la situación se volvía complicada, si ella intentaba manipular las cosas a su favor. El abogado me explicó que era delicado, pero que si Clara había tenido una relación con un paciente, podía haber violado el código ético de su profesión. No era algo para llevar de inmediato a su jefe, pero sí una carta que podía jugar si ella intentaba hacerme daño en el proceso de separación. Durante esos días me contactaron varios amigos en común. Algunos con buena intención, otros solo por chismear. No les conté nada. Solo dije que estábamos pasando por un momento complicado. Me reservé los detalles, pero también me aseguré de dejar caer pequeños datos en las conversaciones, cosas como ella tiene muchas prioridades últimamente, yo estoy intentando recomponerme después de todo lo que me hizo. No era explícito, pero era suficiente para que los rumores comenzaran a circular, y en pocos días me llegaron ecos de que en su grupo de amigas ya se hablaba de alguien nuevo en su vida. No tenía que decir nada. Solo tenía que dejar que su imagen se deslizara sola. Una semana después, Clara me llamó. No escribió, no envió un audio. Llamó. Contesté porque ya tenía todo lo que necesitaba. Me preguntó si pensaba volver a casa. Le dije que no. Me preguntó si iba a pedir el divorcio.
Le dije que todavía no, que estaba pensando. Luego, con un tono que no supe si era preocupación o molestia, me preguntó si estaba hablando con alguien sobre lo que pasó. Le dije que con nadie, aunque los rumores ya hablaban por mí. Al colgar, supe que algo en ella se estaba rompiendo. Y por primera vez en semanas, me sentí en control. Esa misma noche, en un arranque final de decisión, escribí una carta. No era para ella. Era para su jefe. No la envié, la guardé en mi ordenador. En ella detallaba la relación de Clara con un paciente, explicaba que tenía pruebas y que si las cosas se ponían feas, esa carta sería enviada. No tenía intención de destruir su vida, pero sí de proteger la mía. Al guardar ese archivo, sentí que la fase de venganza había terminado. No había gritos, no había golpes, solo acciones frías, calculadas. Ella había elegido el camino, y yo solo había seguido el rastro. No planifiqué esa última conversación como se planea una trampa ni cómo se organiza una venganza. No escribí lo que iba a decir ni practiqué frente al espejo. Simplemente sentí que ya era momento, que no tenía sentido seguir posponiendo lo que era inevitable. Habían pasado casi 2 semanas desde que salí del piso, y aunque habíamos cruzado un par de mensajes por cuestiones prácticas, como el pago del alquiler y la custodia del coche, lo demás se había congelado. La distancia me había servido para pensar sin rabia, para ordenar las ideas y, sobre todo, para dejar de buscar explicaciones donde ya no había nada que entender. Me cité con Clara en un parque que quedaba a mitad de camino entre su trabajo y donde yo me estaba quedando. Lo hice ahí porque era un sitio neutro, un espacio sin recuerdos compartidos, sin carga emocional. Llegó puntual, vestida como si acabara de salir de una reunión, con el pelo recogido y el bolso cruzado al cuerpo. Nos saludamos sin contacto físico y nos sentamos en un banco, uno frente a una fuente apagada. No nos miramos de inmediato. Ella fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué aquí?, preguntó sin reproche, solo curiosidad. Le dije que prefería un sitio sin pasado, que no quería hablar de todo eso en casa ni en un café donde alguien pudiera escuchar. Asintió. Luego vino el silencio incómodo, ese que siempre aparece cuando 2 personas saben que van a despedirse de una forma definitiva. Le dije que no iba a prolongar más todo aquello, que ya no me interesaba reconstruir nada porque lo que se había roto no tenía arreglo. Ella bajó la mirada, y por un segundo pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. ¿Estás seguro de que no quieres intentarlo?, preguntó sin voz temblorosa, sin lágrimas. Sí, Clara. Estoy seguro. Se acomodó en el banco y respiró hondo. Sé que lo hice mal. Muy mal. Pero no lo hice por hacerte daño. Le respondí que el daño no necesita intención para ser real, que uno no necesita querer romper algo para que se rompa. ¿Me odias?, preguntó. Le dije que no. Que lo que sentía por ella no era odio, pero tampoco era amor. Era una especie de resignación, una mezcla de alivio y decepción. Le conté que al principio pensaba en todo el tiempo que había perdido con ella, pero que luego me di cuenta de que no había perdido nada, solo había aprendido algo que necesitaba saber. Me miró y dijo, yo también he pensado muchas cosas. Y no estoy orgullosa de nada. Me limité a asentir. Le expliqué que no quería una guerra legal, que prefería que llegáramos a un acuerdo tranquilo, sin pelear por los muebles ni por los gatos ni por los ahorros. Que yo no iba a meter a nadie más en esto si ella tampoco lo hacía. ¿Qué significa eso?, preguntó con cautela. Le dije que lo sabía todo, que conocía al tipo, que tenía pruebas, y que aunque no planeaba usarlas, tampoco las iba a destruir. No quiero arruinarte la vida, Clara, pero tampoco voy a dejar que juegues con la mía. Guardó silencio. No intentó justificarse, no intentó negociar. Solo dijo, está bien. Haré lo correcto.
Me sorprendió que lo aceptara tan rápido, sin discutir. Hablamos luego de lo práctico. Le dije que me quedaría unos meses en casa de mis padres y luego buscaría algo por mi cuenta. Que podíamos poner el piso a la venta si estaba de acuerdo. Aceptó. También hablamos del coche, que ella se lo quedara y me diera mi parte del valor. No hubo que insistir. En realidad, todo fue más fácil de lo que pensé. Ninguno de los dos tenía fuerzas para alargar lo inevitable. Al final, cuando ya habíamos acordado todo lo necesario, hubo otro silencio largo, esta vez distinto. No era incómodo, era simplemente el final de algo. ¿Alguna vez creíste que esto nos iba a pasar?, preguntó ella. Le dije que no. Que nunca lo vi venir, que aunque habíamos tenido nuestros problemas, siempre pensé que había una base firme. Yo también lo pensé, dijo. Pero creo que no supimos cuidarlo. Le dije que cuando uno ama, se equivoca intentando cuidar, no traicionando. Sé que no tengo cómo reparar lo que hice, dijo. Y no espero que lo olvides. Solo quiero que algún día puedas perdonarme. No respondí. No porque no quisiera perdonarla, sino porque en ese momento no sabía si eso iba a llegar algún día. Nos levantamos al mismo tiempo. No hubo abrazo, ni beso, ni despedida sentimental. Solo un cuídate de su parte y un tú también de la mía. Caminamos en direcciones opuestas. No miré atrás, y creo que ella tampoco. Mientras me alejaba, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era felicidad, pero sí una forma de paz. La semana después de aquella última conversación fue más extraña de lo que esperaba. No por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. No recibí mensajes dramáticos, no hubo súplicas de reconciliación, ni tampoco algún intento torpe de justificar lo injustificable. Clara cumplió con lo acordado. Me transfirió el dinero correspondiente al coche, habló con la inmobiliaria para poner en venta el piso y firmó los papeles del abogado sin hacer preguntas. Cada paso que dio fue correcto, limpio, sin provocar. Y eso, en lugar de calmarme, me dejó con una sensación difícil de describir. No porque esperara más drama, sino porque no sabía qué hacer con tanta normalidad después de algo que me había destrozado por dentro. Mis padres no sabían todos los detalles. Solo les dije que Clara y yo estábamos separados y que necesitaba estar un tiempo con ellos. No hicieron preguntas. Mi madre cocinaba para 3 como si fuéramos 6 y mi padre se limitaba a ponerme una cerveza fría en la mano cada vez que nos cruzábamos en la terraza. A veces me sentaba con él a ver partidos que no me interesaban solo por no pensar. Me venía bien ese tipo de silencio. No el de los que no saben qué decir, sino el de quienes entienden que no hay mucho que decir. En algún momento empecé a dormir mejor. Dejé de mirar el móvil por las noches y de revisar las fotos en el archivo del ordenador. Pensé en borrarlas, pero decidí guardarlas por si algún día las necesitaba. No porque quisiera usarlas contra ella, sino porque no quería olvidarme de cómo llegué hasta aquí. A veces uno necesita tener presente el punto de quiebre para no volver a tropezar con la misma historia disfrazada. Volví al gimnasio, retomé el hábito de correr por las mañanas, y un par de amigos me invitaron a salir por ahí. Fui una vez, no lo pasé mal, pero tampoco me sentí realmente ahí. Aún no era momento. No me interesaba fingir que estaba bien para agradar a nadie. Me quedé en ese punto medio entre la recuperación y la indiferencia, y entendí que era un lugar válido para estar. No necesitaba curarme a toda prisa ni demostrarle al mundo que podía rehacer mi vida en un mes. Solo necesitaba estar tranquilo, y eso ya era mucho más de lo que tenía hace unas semanas. Una noche, revisando un cajón que llevaba tiempo sin abrir, encontré una libreta vieja donde había anotado ideas de viajes, planes a futuro, cosas que queríamos hacer juntos. Al principio me dio rabia. Cerré la libreta de golpe y estuve a punto de tirarla.
pero luego la abrí de nuevo y la leí con calma. Había notas suyas también. Lugares que quería conocer, museos, rutas, hasta chorradas como ir a un concierto aunque no nos guste el grupo. Me di cuenta de que esa libreta no era de los dos, no como pareja. Era mía, porque también formaba parte de mi historia. Decidí arrancar las hojas que no me servían y guardé las que sí. Algunas ideas me seguían pareciendo buenas, y quién sabe, quizás algún día las haga solo o con otra persona. Después de todo lo vivido, entendí que lo más difícil no era aceptar la traición, sino aceptar que uno puede pasar páginas sin necesidad de venganza, sin necesidad de que el otro sufra como tú sufriste. No porque seas mejor persona, sino porque te das cuenta de que ese tipo de justicia no repara nada. Clara me falló, sí. Pero yo decidí no fallarme a mí mismo. No quise convertirme en alguien que actúa desde el rencor. Ya bastante daño me hizo su indiferencia como para sumarle la amargura de convertirme en una versión de mí que no reconozco. No hay moraleja en todo esto. No hay enseñanza universal ni un final brillante. Lo único que saqué en claro es que uno nunca termina de conocer del todo a nadie, ni siquiera a quien duerme a tu lado. Que la estabilidad puede ser solo una pausa antes del derrumbe. Que el amor, sin respeto, sin honestidad, sin verdad, no es más que costumbre mal entendida. Pero también aprendí algo más útil, que se puede salir de una historia rota sin romperse uno también. Que se puede respirar después del golpe. Que no necesitas reconstruir todo de inmediato, solo poner un pie delante del otro. Ahora mismo no estoy buscando a nadie, no estoy rehaciendo mi vida como quien se lanza a un reto. Estoy viviendo la que ya tengo, una que no depende de otra persona para tener sentido. Me reencontré con cosas que había olvidado, como leer sin distracciones, como comer en silencio sin incomodidad, como dormir sin esperar un mensaje o una excusa. Y eso, para mí, ya es suficiente. Esto no fue una historia de redención ni de justicia poética. Fue solo la historia de un tipo común que se cansó de fingir que todo estaba bien, que decidió levantarse y salir por la puerta sin mirar atrás. Y si algo aprendí, es que a veces eso basta. A veces, simplemente irte es la mejor forma de quedarte contigo mismo.